Así de pies en reverencia a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Mateo 26. Mateo 26. Y voy a leer el verso 7. Leemos la palabra de Dios de pies haciendo reverencia a ella. Y le quiero dar una enseñanza que mi pastor me dio a mí, le dio a la iglesia cuando yo me criaba. Yo sé que hay baños aquí para facilitar cualquier emergencia. Pero en la iglesia cuando yo me criaba, pues cuando llegaba la hora del mensaje, nadie se paraba para ir al baño. Si había una emergencia, se manejaba. Era sacrilegio uno andar por la iglesia o moverse en la hora del mensaje. Porque la idea de mi pastor era que en la hora del mensaje estaba hablando Dios. Y como está hablando Dios, pues usted le presta su máxima atención. Pues qué tal si, amén, empezamos a practicar eso. Que en la hora del mensaje usted presta atención y empieza desde ya a entrenar a sus hijos deben de estar allá. Pero si están acá, usted lo maneja de la manera más discreta. Nos hemos convertido en una sociedad tan acostumbrada a lo nuestro. Usted ve que a mí me ponen el agua ahí y está bien, yo la tengo ahí por una emergencia, pero cuando yo me criaba no había agua en el altar. No había agua para el predicador. Si el predicador se ahogaba, pues tenía que tragar saliva y seguir predicando. No había agua para los cantantes. Y los cantantes no cantaban por 30 minutos, 25 minutos. ¿Cuántos se criaron en la iglesia pentecostal aquí? Que eso era un corito por 2 horas, por 3 horas. Y no había agua que te salvara en el altar porque era pecado. Y no estoy diciendo que estas cosas que hacemos son malas. No estoy diciendo que usted ir al baño, si tiene que ir al baño es malo. Si hay que traerle agua al predicador, que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que no sucumbamos a las debilidades de nuestros tiempos y eliminemos la verdad y la seriedad de lo que es estar en la presencia de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Dios nos va a hablar. ¿No cree usted que Él merece toda su atención? Mateo 26, 27. Y luego si quiere anotar, también le voy a leer Ezequiel 29, 12. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Luego Ezequiel 29, 12 dice: y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. Y esparciré a Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Pueden sentarse. Estamos en esta serie que yo le he titulado La paradoja del poder. Amén. Y hoy en particular quiero hablarle bajo el tema confianza a partir de la duda. Quizás hayas escuchado que el temor y la duda son pecados. No sé si usted le ha enseñado eso en la iglesia, pero en muchas iglesias pues tradicionalmente enseñan eso. Que si tú dudas y si tú tienes miedo, estás mal, estás en pecado. Y yo vengo a decirle que esto es falso. Solo cuando estos dos hacen que nuestro corazón abandone el propósito de Dios, es que se convierte en un problema. El temor y la duda no es pecado, a menos que tú permitas que te lleve a abandonar el propósito de Dios en tu vida. La incredulidad es cuando tú caes en pecado. Y la incredulidad es muy diferente a la duda y al temor. Porque la incredulidad es cuando permitimos que el temor dicte nuestras decisiones. Tú puedes tener miedo y tú puedes dudar,
Pero ese miedo y ese temor no va a dictar tus acciones. Por ejemplo, conmigo, yo le tengo miedo a las alturas. Y yo le tengo miedo a los sitios encerrados. Usted tíreme en un closet y cierre la puerta, que usted en media hora, cuando la abra, me vaya mal. Mas sin embargo, yo tengo toda mi ropa en un closet. Y yo entro al closet. Yo le tengo miedo a las alturas, pero yo cada rato me monto en un avión. Y yo en un avión enfrento todos mis temores y todas mis dudas. Porque en un avión estoy en un sitio, estoy en un tubo encerrado que se está elevando a alturas que yo no puedo ni imaginarme. No es el temor y la duda lo que te paraliza. Es la incredulidad. La incredulidad es cuando confiamos en nuestras dudas sobre Dios y elegimos permitir que nuestra carne sea nuestra confianza en lugar de confiar en las promesas de Dios. Que tú sabes que Dios existe, que tú sabes que Dios es bueno, y a veces llegan dudas a tu vida, a veces llega el miedo a tu vida. Ese no es el problema. El problema es cuando permite que ese miedo y esa duda te lleve a un lugar de incredulidad, donde en vez de mirar a Dios y confiar en Dios a pesar de tus dudas, confía en tus propias habilidades. Incluso, déjeme decirle, Jesús experimentó dudas durante su hora más oscura. Vemos el ejemplo perfecto de cómo manejar el miedo y las dudas. Jesús enfrentó la crucifixión que se aproximaba, y durante todo su ministerio Jesús predijo que la hora iba a llegar y que el propósito de él estar aquí en la tierra era dar su vida, era entregarse. Él sabía cuál era su asignación. Él sabía cuál era el propósito de Dios en su vida. Pero cuando llegó el momento, mire lo que él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa se explica en la cruz, en la crucifixión. Es ahí donde Jesús introduce el nuevo pacto, donde su sangre se dio en remisión por los pecados de cada uno de nosotros. Y la palabra remisión significa ser liberado de esclavitud o eliminando la prisión, la pena. Así que tú eras culpable, yo era culpable. Y Jesús tuvo que enfrentar tu culpa y mi culpa. Y no creas que eso se le hizo fácil. Yo puedo imaginarme que en cualquier momento Jesús dijo: pero esto no es justo. Yo no he hecho nada malo. Yo no hice nada para merecer esto. Mas sin embargo, esta es mi asignación. Y en el momento crucial, Él le dice al Padre: ¿habrá otra forma de hacer esto? Porque me estoy paniqueando. ¿Habrá otra forma de hacer esto? Porque me estoy friqueando. ¿Habrá otra forma de hacer esto? Porque me estoy llenando de miedo. Hay tantos pensamientos que tengo. Pero Padre, a pesar de mi humanidad, que no sea lo que yo quiero, lo que yo siento, sino a lo que tú me has llamado a mí a hacer. Dale un aplauso a Dios por eso. Jesús estaba a punto de enfrentar el tormento de la cruz, donde su sangre sería derramada por el pecado nuestro y comprar nuestra libertad. Y cuando llegó esa hora, aunque él sabía su propósito, él tuvo que lidiar con la duda. Y esto también fue necesario, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo sentido, igual que nosotros, pero sin pecado. Mire cómo dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para Jesús poder lidiar contigo y conmigo y relacionarse contigo y conmigo, Él tuvo que manejar emociones como tú y yo. Él tuvo que sentir emociones que tú y yo sentimos. Y Él tuvo que lidiar con la duda y con el temor como tú y yo lidiamos con ella. Mas sin embargo, ¿cuál fue la diferencia de Jesús? O la clave de su victoria. Cuando Él le dice al Padre:
Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es poderoso porque luego en Lucas 22:43 Lucas da un acto bien interesante que los demás no dan. Y Lucas dice que un ángel se le apareció desde el cielo y le fortaleció. Lucas es el apóstol, es el evangelista de los detalles. Y Jesús está diciendo: tengo miedo, tengo dudas. Estoy lidiando con emociones que son foráneas para mí. Pero a pesar de esto, Padre, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y Lucas dice: y un ángel le fortaleció. Porque tú quieres ser fortalecido. ¿Cuántos quieren que Dios los toque? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos en el momento más difícil de su vida? Rinde tus emociones a Dios, rinde tu voluntad a Dios, rinde tus temores a Dios, rinde tus dudas a Dios y Él te va a fortalecer. Incluso después de recibir nuevas fuerzas, Jesús oró con más fervor las mismas cosas. Y mientras luchaba con su carne, por eso también se fortalecía en el Espíritu. Jesús sabía que este sería el caso. Y por eso fue que tomó a 3 de sus discípulos y les dio esta advertencia: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto siempre será así. Aunque estemos dispuestos a vivir una vida cristiana, la carne es incapaz de vencer. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren servirle a Dios? ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren oír a Dios? Yo estoy seguro que todos ustedes dirían: yo quiero ver a Dios, yo quiero oír a Dios, yo quiero sentir a Dios, yo quiero servirle a Dios. Pero la carne es débil. Y la carne muchas veces cede a aquello que no entiende. Y la Biblia dice, amén, que la fe a ellos les falló, porque su fe estaba basada en el yo y su fuerza dependía de la carne. Mientras Jesús luchaba contra el llamado de la carne y escapó su debilidad sometiéndose a la voluntad de Dios, los discípulos cedían al apetito de la carne, que era el cansancio. Al buscar la voluntad del Padre en oración, Jesús desvió su atención de la carne y puso su mente en el Espíritu. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Él no te dice que no te va a llegar el miedo, que no te va a llevar la duda. Él no te dice que la carne no se va a enseñorear a veces de ti. Él lo que te dice es que cuando eso suceda, pon tu enfoque en Él. Pon tu mirada en Él. Porque mire, la carne busca satisfacerse a sí misma, centrándose en los deseos inmediatos. Y también para escapar de las pruebas y la incomodidad. ¿No es eso lo que hace la carne? El Espíritu vence la carne y a través del Espíritu podemos enfrentar cualquier circunstancia sabiendo que Dios está guiando hacia lo que es verdaderamente bueno. La carne ve el bien basándose en el pensamiento a corto plazo y solo tienes ojos que rara vez puede ver a través de las circunstancias o el problema inmediato. Nosotros queremos satisfacción inmediata. Por eso yo les digo ahorita que si no tiene que ir al baño, no vaya al baño durante el mensaje. Pero la verdad es que nos da un piconcito y satisfacemos eso inmediatamente. Porque esa es la naturaleza de la carne. Sin embargo, reciba esto: el mayor bien a menudo requiere que caminemos por el valle de las pruebas, sabiendo que estamos siendo guiados a la victoria independientemente de la amenaza de la derrota. Usted nunca ha oído la expresión que todo lo que vale la pena tiene un precio. Todo lo de gran valor
Pero a veces nosotros, como estamos tan acomodados a esto, no nos importa. ¿Cuántos de ustedes se criaron en un estado donde nevaba y hacía frío y estaba bajo cero a veces? ¿Cuántos de ustedes se criaron en eso? Levantamos los que se criaron en el norte, en esos países fríos. ¿Alguno de ustedes se enamoró en ese ambiente de invierno? Levanten la mano los que se enamoraron en un tiempo de frío, de invierno. ¿Cuántos de ustedes, con el frío pelú que hacía afuera, tú soportabas el frío por hablar y te estabas meando encima, pero aguantabas el frío? ¿Sí? Soportabas el frío porque querías hablar con esa persona. Mire, yo le tengo miedo a las alturas. Y yo me monté una vez en una montaña rusa por una dichosa mujer. A veces nosotros enfrentamos temores. A veces nosotros enfrentamos tormentas. Y a veces enfrentamos crisis, confrontamos crisis para satisfacer la carne. ¿Cuánto no más enfrentar al diablo para vencerlo y ganar en el espíritu? Jesús nunca podría haber tenido la victoria de la resurrección sin la derrota de la cruz. Sin embargo, lo que derrotó a la carne produjo vida en el espíritu, que luego pudo resucitar la carne con nueva vida. Fue la cruz lo que lo llevó a la tumba, pero fue en la tumba donde la resurrección se manifestó. Y yo vengo a decirte, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, no podrás salir de la tumba hasta que no enfrentes tu cruz en el nombre poderoso de Jesús. Jesús no negó sus dudas, Él las enfrentó. Jesús se humilló para someterse al Espíritu. Se volvió débil en la carne para poder recibir fuerza a través del Espíritu. Los discípulos no reconocieron esa necesidad, por lo que su fe dependía de su propia voluntad. Y por eso ninguno de ellos pudo mantenerse firme. Sin embargo, Jesús, que parecía débil unos minutos antes de que apareciera la multitud de soldados, se mantuvo fuerte ante su propio arresto. Porque una cosa es que tú hables un buen juego y otra cosa es que tú lo juegues bien. Una cosa es que tú hables de lo que significa ser cristiano y otra cosa es que tú vivas lo que es ser cristiano. Tú puedes hablar bien de lo que significa ser cristiano, pero en la hora de la prueba te cuelgas, fracasas. Pero un creyente verdadero, un creyente que le cree a Dios de verdad, no niega sus flaquezas, no niega sus dudas, no niega sus miedos. Los confiesa, pero los sujeta al poder de Cristo, al poder del Espíritu Santo. Yo una vez conocí a alguien que enseñaba mucho sobre la fe y aprendí mucho de esa persona por su ejemplo negativo. Era muy religioso, casi ferviente, pero yo fui testigo de algo bien interesante. Un día vino un hermano de la iglesia a confesarle sus dudas y a confesarle sus temores y a confesarle sus debilidades. Y este hermano, que era tan espiritual, que era tan santo, que era tan fuerte, le dijo: gracias por confesarte conmigo, pero de ahora en adelante no puedo compartir más contigo, porque tus dudas, tus miedos y tus debilidades amenazan mi fe, y por lo tanto tengo que apartarme de ti. Y yo aprendí algo, una lección tan y tan poderosa. Nosotros no podemos escondernos de las preguntas difíciles. Nosotros no podemos escondernos de un mundo que se pierde. Y nosotros no podemos escondernos de flaquezas y debilidades de hermanos que están
atravesando en nuestros medios. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y tener fe en Él, que aquel que permite que el hermano hable con nosotros, nos va a dar la fuerza para ayudar al hermano a levantarse en vez de escondernos de Él. Por eso es que la Biblia nos dice en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego maligno. Esta persona no estaba siendo protegida por la fe, sino que se estaba convirtiendo en un escudo para su fe autoproducida. Ellos eran el escudo, así que la única manera de escapar del daño era huir. Nosotros no podemos escondernos de la verdad y nosotros no podemos tapar el cielo con la mano. Todos luchamos con dudas. El problema es que nos escondemos de ellas o buscamos refugio en un sistema de creencias diferente, a menos que encontremos el coraje para enfrentarlas. Todos nosotros cogíamos de alguna pata. Es la verdad. En Puerto Rico dicen que el que no tiene dinga tiene mandinga. Que el que no tiene algo de indio tiene algo de africano. Así que si usted es blanco, un negrito hay en su familia. ¿Sí? Y si usted es negrito, un indio hay en su familia. Usted no puede esconderse de eso. Mire, es importante que nosotros enfrentemos discusiones complicadas. Gente complicadas. Es importante que nosotros enfrentemos situaciones que nos van a causar y nos van a crear preguntas. Nosotros no podemos salir corriendo de ellas. ¿Será por eso que hay tanta gente que hoy en día son saltamontes dentro del evangelio, que están un tiempito en una iglesia, después están un tiempo en otra iglesia y nunca se siembran en una congregación? Porque a la primera que ven algo difícil, a la primera que una pregunta difícil surge, a la primera que un pensamiento, una duda llega, a la primera que el pastor dice algo que les incomoda, se van de la iglesia. Y yo no sé, pero aquí hay hermanos que llevan 22 años conmigo. Y yo estoy seguro que en 22 años yo he metido las patas 2 o 3 veces. En 22 años han pasado cosas que usted ha dicho, wow, pero él no es el pastor. Nosotros no salimos corriendo a la primera que tenemos un problema o una duda o un pensamiento negativo. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar todo eso creyéndole a Dios, confiando en Dios, sabiendo que Él era Dios, que Él es Dios y Él está con nosotros. Pero a veces nosotros nos encerramos tanto en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestra humanidad y nos escondemos porque creemos que Dios se ofende con nosotros cuando eso suceda. Lo que yo quiero que usted atienda es que el problema con la duda es que la iglesia muchas veces nos enseña a temerla o que es pecado. Y como las personas tienen miedo de ofender a Dios, fingen no ver la duda o tratan de ignorar ese sentimiento persistente. Y con el tiempo los desgasta. Y sin embargo Dios le dice a su pueblo, pruébame a ver si yo me voy a ofender contigo con las preguntas que tú tienes. Pruébame a ver si yo me voy a ofender contigo con las dudas que tú tienes. Pruébame a ver si me voy a ofender contigo con los temores que tú tienes. Mira, yo vengo a decirte en estos momentos, iglesia, que tu humanidad no es noticia de última hora para el cielo. ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido niños de pañales? ¿Cuántos de ustedes tienen niños tienen o han tenido niños de pañales? Les hago esta pregunta. Si usted ha tenido niños o tiene niños de pañales y usted llega a la cuna
del niño, después de un rato del niño estar tranquilo, descansando, y usted ha olido unas pestes que salen, y usted cuando ve al niño y abre el pañal, encuentra un reguero ahí adentro infernal. Usted se ha sorprendido. Usted dice, ay, mi madre hizo pupú. O usted ya sabe que eso es de esperarse. Tener un niño de pañales es esperarse que se ensucie. Tener un pueblo humano hecho de carne y hueso no sorprende al Dios del cielo, que todo lo sabe. No es como que Él viene y Él dice, ay, Dios mío, Bambam metió las patas. No, es que Él sabe que en algún momento de tu jornada iba a tener que cambiarte los pampers. En algún ambiente, en algún lugar de tu jornada iba a tener que limpiarte. En algún lugar de tu jornada iba a tener que meterte debajo de la lucha para sacar la escoria que es parte de tu humanidad. Ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios amoroso. La Biblia habla de hombres y mujeres que enfrentaron situaciones difíciles. La Biblia habla de un Gedeón que enfrentó sus dudas, poniendo a prueba a Dios. Le digo a Dios, si eres tú el que me estás llamando, que llueva y todo se moje mejor este vellón. Y llovió y todo se mojó mejor el vellón. Si eres tú el que me estás hablando, que llueva y este vellón se moje y nada más se moje. Y llovió y el vellón se mojó y nada más se mojó. Y todavía seguía dudando. Y Dios permitió que Gedeón se diese un paseo cerca del campamento de los madianitas. Y cuando él los oye hablando, él oye a uno de los del campamento del enemigo diciendo, Jehová está con Gedeón y ellos nos van a ganar. Y eso llenó a Gedeón de fe. Mire, casi todas las personas utilizadas por Dios en la Biblia comenzaron su ministerio con dudas y miedo. Y no fueron fuertes por su confianza en sí mismo, sino que vencieron porque le creyeron a Dios. Dese la tarea de lea todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Y usted los va a encontrar a ellos en algún momento dado de su vida haciéndose pupú. ¿Sí? Busque a Moisés, hizo pupú. Busque a Elías, pupú. Busque a Eliseo. Busque al hombre más grande, a Juan el Bautista, pupú. Porque nosotros, todos nosotros, en algún momento dado otra, las vamos a fregar. Pero Dios que es nuestro Padre amoroso, Él lo que quiere es que en el momento que tú la friegues, haga lo que hace cualquier niño cuando la friega. ¿Qué hace un niño cuando está? Empieza a llorar. Porque sabe que papi y mami van a venir a su rescate. Y Dios le está diciendo al pueblo que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, tú tienes que gritar, tienes que profetizar. A veces la confianza comienza al responder las preguntas que nos siguen rondando la mente. A veces la confianza se construye con pequeños éxitos. A veces Dios hace algo verdaderamente milagroso para fortalecer nuestra confianza en Él. Pero experimentamos la plenitud de nuestro caminar cristiano cuando aprendemos a confiar en Dios a través de nuestra comunión con Él y dejamos de depender de nuestras circunstancias externas. Mire, yo añado, a veces experimentamos el poder de Dios cuando estamos siendo crucificados. Yo le he hablado a ustedes
bastantes veces de esto, pero uno de los héroes míos de la antigüedad es George Mueller. A mí me encanta estudiar las historias y leer los testimonios de George Mueller. Él comenzó como todos nosotros, inseguro de su propósito y del plan de Dios, pero una vez que descubrió el propósito de Dios en su vida, se volvió inquebrantable. Sintió que Dios lo llamaba a comenzar un orfanato en Inglaterra en los 1800, y había muchos niños en la calle que su corazón se rompía cuando él los veía a esos niños. Y comenzó con mucha humildad, pero cuando Dios bendijo su trabajo, se sintió seguro de su llamado y al final construyó un campus con muchos dormitorios que albergaba a unos 2.500 niños. Él no tenía un presupuesto, ninguna organización que lo apoyara y ningún dinero en reserva. Dios le dio una visión de la fidelidad de las promesas de Dios. Y eso se convirtió en el fundamento del llamado de Mueller. El propósito principal de la misión de Mueller no era albergar huérfanos. Miren, su declaración de misión era que se podía confiar en Dios. Así que, aunque él albergaba niños huérfanos, esa no era su declaración. His mission statement is, you could trust God. Puedes confiar en Dios. Y por eso vivió tantas cosas que le vuelan la cabeza a una. En una ocasión tenía 2.500 niños sentados en la mesa, esperando ser alimentados, pero no había comida y no había dinero para comprar para ellos. Y todo el equipo que trabaja con él se llenó de pánico y fueron donde George Mueller le dijeron: los niños están en la mesa, 2.500 niños están en la mesa esperando que se les sirva y no hay nada de comer y no hay dinero para comprar. Y George Mueller le dijo a los que trabajaban: vamos a sentarnos con ellos y vamos a hacer la oración dando gracias por la comida que nos vamos a comer. Y ellos: pero tú estás loco, te dijimos que no hay comida ni dinero. Vamos a sentarnos a la mesa, vamos a dirigir los niños en oración y vamos a dar gracias a Dios por el alimento que Dios va a proveer. Y ellos se sentaron, él oró y dio gracias a Dios por los alimentos que no estaban. Y cuando terminó la oración, alguien tocó la puerta del orfanatorio bien fuerte. Y cuando abrió la puerta, había unos hombres afuera y dijeron: tenemos un camión que se nos rompió y el camión está lleno de comida, y para que no se pierda decidimos dárselas a ustedes. Podemos confiar en Dios. Otro de mis testimonios favoritos de George Mueller es que un día llegó un momento en que no había nada para pagar las deudas del orfanatorio. No había dinero para hacer compras, no había dinero para pagar la luz, no había dinero para pagar la hipoteca, y estaba a punto de perderlo todo. Y sus trabajadores vinieron a decirle: nos van a quitar todo y vamos a tener que tirar los niños a la calle. Y él dijo: vamos a orar para que Dios obre. Pero no ves el problema que tenemos. Y George Mueller dijo: el problema no es de nosotros, el problema es de Dios. Dios me llamó a levantar este orfanatorio y este orfanatorio le pertenece a Él. Así que vamos a orar y vamos a decirle a Dios: este es tu problema. Y mientras están orando y diciendo: Señor, este es tu problema, vino un sacerdote de la parroquia más cercana a ellos, que no eran ni de la misma fe de Mueller. Y le dijeron a Mueller: nosotros pusimos una caja para pedir donaciones para el orfanatorio de ustedes ya por varios meses, y se nos había olvidado que habíamos puesto esa caja, y hoy nos dimos cuenta que estaba esa caja ahí y la abrimos y aquí está todas las donaciones para ustedes. Y cuando ellos contaron, era exactamente el dinero de la hipoteca, el dinero de la luz y del gas y el dinero para hacer compras para todo ese mes para los niños. Mientras todos los demás estaban frustrados con la situación, Dios había hecho fortalecer la fe de Mueller hasta el punto que esta era la norma para él. Mire, la mayoría de nosotros somos como el personal de Mueller. Nos estresamos porque no vemos la provisión de Dios. Entonces queremos quitarle a Dios el control
para nosotros manejar las cosas nosotros. Y queremos nosotros ser los que resolvemos. ¿Y cuántas veces usted ha tratado de resolver algo a causa de sus dudas y sus miedos que no le correspondía a usted resolver, que le correspondía a Dios? ¿Cuántas veces te frustraste con el doctor porque el doctor no está haciendo o no te está dando el remedio que tú necesitas, cuando el problema no era del doctor, era un problema de Dios que se estaba preparando para sanarte, pero tú te desesperaste? ¿Cuántas veces, y te lo voy a decir, cuántas veces te fuiste a coger un segundo y un tercer trabajo para pagar tus deudas y dejaste de servirle a Dios y dejaste de venir a la iglesia porque te enfocaste más en el trabajo, cuando el problema no era que tenías poco dinero, es que no confiaste lo suficiente en Dios? Lo voy a llevar un poquito más. ¿Cuántas veces tu escasez tú la has tratado de resolver quedándote con los diezmos que le corresponden a Dios, cuando el problema no son los diezmos que tenías que darle a Dios, que el problema es que eso le pertenece a Dios y no confiaste en Dios? Tienes que aprender a creerle a Dios. Dejamos que la duda genere miedo y luego tomamos las cosas en nuestras propias manos y tratamos de ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita dos cosas: nuestra gratitud y nuestra fe. Oiga lo que le voy a decir ahora. Dios necesita dos cosas de ti: gratitud y fe. Y voy a decir algo aquí que le va a volar la cabeza a muchos de ustedes, especialmente los que les gusta estudiar la Biblia, pero después venga y discuta conmigo. Para tú ser bendecido, no necesitas fe. Para tú ser bendecido, necesitas ser agradecido. Para tú ser bendecido no necesitas fe, necesitas ser agradecido. El pueblo de Israel, lo pongo de ejemplo, estaban en Egipto. Ellos estaban su fe desmoralizada. Ellos se habían rendido a la esclavitud, se habían rendido a la escasez. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios envió a su siervo y los sacó de Egipto a pesar de sus dudas y sus miedos. Los bendijo a pesar de sus dudas y sus miedos. Ahora están en el desierto, una columna de nube y de fuego. Ellos seguían dudando y con miedo, pero Dios estaba guiándolos, bendiciéndolos. Ahora está el ejército de Egipto detrás de ellos, amenazándolos. Y hay un mar furioso al frente de ellos. ¿Hizo falta fe para ellos cruzar el mar rojo? No. Dios lo abrió como quiera. Tienen sed y Dios permite que una piedra brote agua para saciarlo. ¿Tenían fe? No. Se pusieron a quejar porque se cansaron de comer lo mismo. ¿Y qué hace Dios? Les da carne. ¿Tenían fe? No. Enemigos los atacaron en el camino, en el desierto. Tuvieron que defenderse y Dios los libertó. ¿Tenían fe? No. Pero fueron bendecidos. ¿Y qué es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo en medio de todas estas bendiciones que Él le estaba dando a ellos sin fe? Gratitud. Porque cuando tú agradeces lo que Dios hace por ti, esa gratitud despierta fe en el carácter de Él. ¿Por qué la fe es tan importante? Y es aquí donde voy. Porque tú puedes ser bendecido sin fe, con dudas y con temor. Pero nunca entrarás a la tierra prometida sin fe. El pueblo sobrevivió el desierto sin fe, pero no pudo entrar a Canaán sin fe.
Por eso Dios permite que cuando llegó el momento culminante de la historia del pueblo, van espías a explorar la tierra. Y cuando vienen asustados, vienen con miedo, vienen con dudas, como ya habían estado acostumbrados. Y Dios les dice a ellos, esto sí que no. Te puedo bendecir con tus dudas. Te puedo bendecir con tus miedos. Y te he probado que te bendigo a pesar de tu humanidad. Pero entrar a tu destino profético, hasta que tú no aprendas a confiar en el carácter mío, no te puedo dejar entrar. Y ese es el dilema de nosotros hoy. Somos una iglesia bendecida. Somos gente bendecida. Yo los conozco a la mayoría parte de ustedes y yo he visto a Dios moverse en ustedes. Yo vi el carro en el que tú llegaste aquí cuando llegaste de Colorado. Un carro feo, hasta el color era horrible. Y hoy están manejando un BMW. Eso es bendición. ¿Ok? Yo he visto a algunos de ustedes cuando llegaron aquí con sus hogares rotos. Y a pesar de sus pensamientos y sus dudas y sus temores y sus frustraciones, yo vi a Dios restaurar su hogar. Y no fue la fe suya que le ayudó a usted a restaurar el hogar. Fue la bondad de Dios que obró en usted a favor de usted. Yo he visto a muchos de ustedes llegar aquí enfermos, con muchas preguntas, con muchas dudas. Y con esas preguntas y esas dudas, Dios sanarlo a usted. Mire, lo más que a mí me frustra son los testimonios de gente que testifican cuán fieles ellos fueron en medio de sus tormentas y ahora están en bendición, cuando la verdad es, como pastor, mire, muchos de ustedes tienen un reguero que no tienen victoria porque creyeron, tienen victoria porque Dios ha sido bueno. Y Dios es tolerante con nosotros en nuestras dudas y en nuestros temores, porque así es Él. Pero tiene que llegar un momento en tu vida para tú poder entrar a tu destino profético, que ya no uses pamper, que ya no te hagas pupú encima, que ya no tengas que estar llorando porque te hiciste pupú encima. Tiene que llegar un momento en tu vida en que tú ves y tú dices: tengo que dejar las cosas que eran de niño. Tengo que dejar las actitudes de niño. Tengo que dejar los pensamientos infantiles que a pesar de ello he sido bendecido. Pero para entrar a lo que Dios me prometió en su plenitud, tengo que creerle a Él. Y esto es lo que Dios te está diciendo a ti, iglesia, hoy. No va a ser fácil tú entrar a tu destino profético. No va a ser fácil tú desarrollar, cultivar, alcanzar aquello que Dios te prometió. Incluso me atrevo a decir que va a ser imposible. Y se supone que sea imposible, porque no eres tú el que va a cumplir las promesas. Es Dios el que se va a manifestar. Esa promoción imposible debe ser imposible, porque es Dios el que te la va a dar. Ese problema de matrimonio debe ser imposible, porque es Dios el que va a sanar tu matrimonio. Ese problema de salud debe ser imposible para los doctores, porque va a ser el Dios el que te va a sanar. Ese hijo, esa hija perdida, ese esposo, esa esposa perdida, debe ser imposible, debe verse imposible, porque es Dios el que los va a salvar. Esa economía imposible debe ser imposible, porque es Dios el que te va a proveer. Y para eso hace falta fe. La duda, el miedo, es algo normal del creyente. Pero no debe ser donde tú anclas tu esperanza. Porque podrás ser bendecido a pesar de tus dudas y tus temores. Pero no entrarás a tu Canaán a menos que le creas a Dios. Pero pastor,
¿Cómo usted reconcilia eso? Porque las bendiciones que tú recibes, a pesar de tu humanidad, no son diseñadas para recompensar tu fe. Son diseñadas para moldear tu carácter y para moldear tu caminar cristiano. Para que aprendas que se puede confiar en Dios, que se le puede creer a Él. Yo veo esta iglesia, yo los veo a ustedes y yo veo gente bendecida. Bendecida a pesar de. Y eso no es malo. Eso es bueno. Eso es bueno que tú veas que no diste lo mejor de ti. Y con todo eso Dios te tiene de pie. No estás en tu mejor comportamiento. Pero a pesar de eso, Dios te sigue amando. Te has dado por vencido y te has entregado a situaciones que no revelan la mejor parte de ti. Pero a pesar de... ¿Cuántos aquí alguna vez han tenido un testimonio de que usted ha estado en el peor momento de su vida y usted ha visto a Dios ahí? ¿Cuántos aquí alguna vez han vivido algo que usted no ha estado en su mejor comportamiento, pero has visto a Dios? Yo he visto a Dios en los peores momentos de mi vida, en los momentos más oscuros de mi vida. Mire, yo estaba una vez en una fiesta de despedida de año, Navidad. Y yo no estaba bien. Yo estaba mal. Yo estaba herido, ofendido, indignado. Y yo le estaba haciendo muchas preguntas a Dios en frustración. Y estoy en esa fiesta y yo me convertí en el mono de la fiesta. Porque el anfitrión de la fiesta dijo: Agustín, tú eres músico. Y yo dije: sí. Y fue y buscó una guitarra y me dijo: toma, vamos a cantar aquí. Y yo, rodeado de gente borracha, gente fumando, en hora de un culto, en vez de estar en la iglesia, estaba en una fiesta mundana, entreteniendo gente que estaban sin Dios. Yo estaba en el peor momento aquí de mi vida. Y mientras estoy tocando y entreteniendo, y gente con cerveza, gente fumando, gente hablando malo, había una burla, porque todo lo que estaban haciendo allí era una burla a la Navidad. Porque la Navidad se trata de Cristo, no se trata de fiestas de hombre. Y mientras estoy yo participando ahí, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: mi siervo, ¿qué haces aquí? Tú no eres el mono de diversión de las masas. Tú eres mi ungido. ¿Alguna vez Dios te ha hablado en tu peor momento de pecado? Y yo tuve que soltar la guitarra e irme al baño, y en el baño empecé a llorar. Y empecé a temblar porque yo sentía la presencia de Dios. Yo sentía el Espíritu Santo. Mire, yo tuve que contenerme con todo lo que tenía por no empezar a hablar en lengua en esos momentos. Y yo salí corriendo de esa fiesta. Y yo llegué a mi casa y caí de rodillas. Y yo le hacía esta pregunta: ¿cómo tú puedes amarme? ¿Cómo tú puedes visitarme? ¿Cómo tú puedes ministrar a mi vida cuando yo estoy como estoy? Y Dios me habló y me dijo: porque necesito que aprendas a creer en mí para que puedas entrar a tu destino profético. Porque te puedo hablar en una fiesta y te puedo bendecir en una fiesta, pero no puedes ser pastor
en una fiesta. Te puedo visitar en tu humanidad flaca, llena de dudas y preguntas, pero no podrás pararte a disimular una cosa que no es cuando yo te dé el pueblo que yo te voy a dar. La bendición viene para provocar gratitud, y la gratitud descubrir fe. Pero la fe es necesaria para entrar a la tierra prometida, porque sin fe es imposible agradar a Dios.